Vamos a ver. Me ha tocado la dura tarea de ser el último ponente del Congreso. Más a estas horas, más dura todavía. He hablado con algunos de vosotros esta mañana y me habéis comentado, yo os he sugerido, y me habéis contestado, que realmente volver otra vez a hablar del láser y soltarle una parrafada de 20 minutos, media hora del láser, que no era muy, no os parecía muy útil, aunque hay muchos de los que, con los que he hablado aquí, me han manifestado su parecer. Entonces yo lo que voy a hacer es, el esquema de la presentación era ir tocando esos puntos, la tecnología de láser y su aplicación en químico-estática y tecnología funcional, y en aquellos que a vosotros os interese, paramos, y en los que no, seguimos adelante. Yo en algún punto sí quiero hacer especial hincapié, porque considero que es fundamental para nosotros médicos que sepamos realmente qué es lo que está haciendo el láser, por qué lo hace y por qué yo os voy a explicar después. La pregunta que más me hacen cuando yo explico, cuando yo impulso el láser, en Madrid, la pregunta del millón siempre es la misma. ¿Cuáles son los parámetros del láser que tengo que utilizar? Ahí me pararé ahí, me pararé en una generalidad del láser nada más, y el resto pues ya me vais preguntando vosotros lo que queráis, y lo que queráis que pare, voy parando. Y si no queréis que pare, pues yo sigo. Lo que vosotros me vais diciendo, ¿vale? Ya os estoy viendo la cara. Como yo digo muchas veces que he hablado frente al público, lo que yo quiero es, por favor, que me paréis, que me digáis, porque si no, os vais a dormir vosotros siguiendo. Y me voy a estar diciendo. Bueno, ¿qué es el rejuvenecimiento vaginal? Aunque yo realmente luego os he puesto otros casos que no es exactamente rejuvenecimiento vaginal, sino rejuvenecimiento del área genital del cuerpo. Porque preguntan por un montón de cosas y en función de por lo que nos piden nuestros pacientes, nosotros tenemos que tener todo. Ya hemos hablado del síndrome de genital de la menopausia, entonces yo insisto más en este tema. Y hay gente aquí mucho más preparada que yo para hablar de este tema. Tenemos aquí ginecólogos, hay gente que se dedica a la terapia hormonal sustitutoria. Salvo que me digáis algo, yo soy igual. ¿Bien? Más de lo mismo. Es decir, ¿qué os puedo decir acerca de las indicaciones del láser en los espacios? Podemos tratar ginecoestéticas y podemos tratar también ginecología funcional. Bien, tenemos dentro de lo que es el láser de CO2, yo creo que ya lo hablamos ayer, lo dije así de pasada, tenemos dos posibilidades: el uso del láser de CO2 de manera fraccionada o de manera quirúrgica. Y la manera quirúrgica tiene, no voy a decir infinitas, pero muchísimas posibilidades en función de los parámetros del sistema del láser quirúrgico que nosotros utilizamos. Bien, láser fraccionado es lo que es, luego veremos qué parámetros queremos jugar, que eso es una de las cosas en las que quiero hacer énfasis. Y luego el láser quirúrgico, cuando hablamos de láser quirúrgico, pensamos todos que el láser quirúrgico es uno. El láser quirúrgico, a nivel grosso modo, son dos. Uno es el láser quirúrgico continuo y otro es el láser quirúrgico superpulsado. ¿Vale? La diferencia entre uno y otro, pues la única diferencia que hay es que el láser continuo está disparando a 1000 hercios. Entonces parece que es continuo, no es continuo. El láser de CO2 nunca dispara de manera continua. Lo que pasa es que al tener una frecuencia tan sumamente elevada, parece que es continuo. Y el láser superpulsado, lo único que nosotros hacemos es disminuir la frecuencia. De lo que nosotros disminuyamos esa frecuencia, el daño térmico va a ser menor, no se limita para que haya ese daño térmico y por lo tanto el láser va a funcionar de una manera más o menos superficial. ¿Bien? Pero para todo esto podemos utilizar el láser, es decir, dentro de lo que es la ginecología estética y funcional referente a alguno, por favor, si me equivoco, Rocío, me corriges, yo creo que es bastante completo. Lo cual no significa que sea lo único que podemos hacer para tratar todo este área, este tipo de patologías. Es decir, ya hemos hablado a lo largo de estos 2 días de la importancia de los tratamientos combinados. ¿Bien? Entonces, esto se puede combinar. Un láser se puede combinar con radiofrecuencia,
la experta en la doctora Ferrer, se puede combinar con plasma y con plaquetas, se puede combinar con células madres desequilibradas en forma de gas, que en España eso sí que está autorizado. La doctora que acaba de marchar. Es decir, podemos combinarlo con toxina botulínica, como ya os dije yo ayer. Es decir, las combinaciones son múltiples y cada caso es un mundo. ¿Vale? Pero vamos a hablar ahora mismo de las implicaciones del láser de dióxido de carbono. Por favor. Aquí es uno de los puntos que yo sí quiero decir. ¿Vale? Todo médico que utilice un láser se tiene que aprender esto de memoria. Es imprescindible. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es la longitud de onda de los láseres, ¿vale? En una escala logarítmica. ¿Qué significa eso? Pues que donde pone 1 realmente tiene que decir 1000. Donde pone 10 son realmente 10. Es una escala logarítmica para que quede. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los láseres que se utilizan en el tratamiento de trastornos de ginecoestética y de ginecología? Se utilizan básicamente dos longitudes de onda. Sabéis que el láser, vuelvo a repetirlo, es un único color para definirlo, es decir, una única longitud de onda. El láser de dióxido de carbono, desde el que estamos hablando, tiene una longitud de onda de 10.600 nanómetros. Y todo lo que sale del láser sale de 1.600 nanómetros. El láser de neodymium-YAG, por ejemplo, que estaría por aquí, pues se dispara a 1064. Y son 1064 nanómetros, no hay más. No es como la luz blanca, cuando la metemos por un prisma, nos aparece el arcoíris detrás. No, si nos metemos un láser de este tipo, vamos a suponer de la zona visible, que estaría por aquí, supongamos que metemos un láser amarillo, nosotros vemos amarillo, ¿vale? Cuando metemos por un prisma va a salir amarillo. Punto. No hay difracción del láser. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya lo dijo alguien ayer en la ponencia, cada una de las longitudes de onda del láser tiene capacidad de incidir sobre un cromóforo, una sustancia dentro del cuerpo humano. Y esa sustancia lo que va a hacer va a ser absorber la energía del láser y transferirla de distintas maneras. ¿Vale? Luego veremos las distintas maneras. Ya os adelanto directamente que tanto el láser de Hermes, ¿vale? Está sobre los 2.000, 2.500 más o menos, y el láser de CO2 está en 10.000, lo que tiene es afinidad por el átomo. Y eso va a determinar muy mucho cómo vamos a utilizar los láseres y cómo tenemos que programar la terapia que vamos a aplicar a nuestros pacientes en función de lo que queramos hacer, del tejido donde vamos a aplicar ese láser. ¿Vale? Del estado de hidratación o de poca hidratación que tenga una mucosa vaginal en el caso que estamos tratando un sistema seco. No es lo mismo tratar una mucosa sin ninguna lubricación, sin ninguna cantidad de líquido, completamente seca, que una que tenga algo. ¿Bien? Porque ese líquido es el que nos va a parar el láser a un nivel u a otro. ¿Bien? Ayer escuché hablar también de que el láser de dióxido de carbono penetra tanto o penetra menos. Eso es relativo, eso es una media estadística. ¿Vale? El láser de CO2 o el de Herbium, cada cual que utilice el que considere pertinente, va a penetrar en función de la cantidad de agua que encuentre en su camino. Si encuentra mucha cantidad de agua en superficie, se va a parar en superficie. Y si tiene que penetrar, es decir, si no encuentra agua, mejor dicho, va a penetrar. Por eso yo insisto mucho en esta diapositiva, que parece una tontería, pero yo creo que es de las más importantes de toda la presentación. ¿Bien? Aprenderos esto. Si vais a hacer algo de ginecoestética con láser, aprended esto. Estamos trabajando aquí. Y tenemos que tener muy en cuenta el contenido, la hidratación de nuestro paciente para realmente modular el láser y que sirva para algo. Porque si tiene mucha hidratación y estamos utilizando parámetros muy cortos, que no veremos cuáles son esos parámetros, no estamos haciendo nada absolutamente y estamos consiguiendo un gran daño de superficie. Es decir, estamos produciendo graves problemas a una mucosa vaginal porque la estamos quemando sin conseguir absolutamente nada. ¿Bien? Yo sé que es una hora muy mala. Yo intento ser lo más interesante posible. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer?
Esto es el esquema que estábamos manejando, ¿vale? Este es el helio ya, que es el de otra longitud de onda, este es el dióxido de carbono. ¿Veis? La penetración es variable porque la afinidad del herbio es mucho más alta por el agua que la del dióxido de carbono. Por lo tanto, la penetrabilidad en las estructuras cutáneas, entendemos la mucosa como una estructura epitelial cutánea al uso, es mucho menor en el caso del herbio que en el caso del CO2. ¿Vale? ¿Eso qué significa? El herbio es mucho más fácil de utilizar que el CO2, pero también que potencialmente para determinadas cosas tiene menos efecto. El CO2, al tener un poquito más de penetración, es un poco más versátil para mi gusto que el herbio. He utilizado las dos tecnologías. Al final yo me quedé con esta pregunta. Sobre gustos no nada. Bien, ¿qué es lo que nos hace? Estos son los efectos. Y vamos del centro del disparo hacia afuera. En el centro no queda nada, queda un agujero. Insisto, si queréis la presentación, yo no tengo ningún problema en pasar. ¿Vale? ¿Eh? Bueno, como os decía, vamos desde el centro hacia la periferia de la lesión que estamos produciendo con el cáncer, ¿vale? Primero, en el centro eliminamos todo el tejido, dejamos un agujero, punto. Al lado conseguimos temperaturas de 100 grados en adelante, por lo cual el tejido se carboniza, pero no se volatiliza. Más hacia afuera, el agua a 100 grados centígrados se evapora. Desaparece, el tejido es deshidratado, ¿vale? Más allá, el agua se queda, pero las proteínas no aguantan esas temperaturas, ¿vale? Entre 70 y 90, las proteínas pierden su estructura y no son útiles. De 50 a 60 nos pasa prácticamente lo mismo, lo que pasa es que no hay una desnaturalización, hay una coagulación. Estamos haciendo un huevo frito. Bien, ¿vale? Y por fin, lo más lejos de todo, el daño térmico, porque todo esto es daño térmico, si os fijáis, solo referencia a temperaturas. Estoy hablando del daño térmico, básicamente. Hay una reorientación del colágeno, por debajo de los 50 gramos. ¿Qué es la reorientación del colágeno? Bueno, pues sobre todo las chicas que estáis aquí, habéis ido alguna vez a la peluquería y os han secado el pelo con el secador, ¿no? Pues eso. Eso realmente la reorientación del colágeno. Nosotros que estamos menos acostumbrados a ir a la peluquería, que nos pongan el secador en la cabeza, pero nos va a saber que cuando se hace eso se aprieta el pelo. Se ha hablado aquí del colágeno. Colágeno, que es una triple hélice de tropocolágeno con puentes de sulfuro, patatín, patatán, ¿vale? Cuando yo caliento eso, a 50 grados, los puentes de sulfuro se rompen. Y cuando se enfría, esos puentes de sulfuro se vuelven a unir. Y al final, el colágeno del pelo es el mismo colágeno que disponemos en el resto de las estructuras corporales. Ya se dijo ayer, el peso seco del colágeno del cuerpo constituye el 90%, ¿no? Pues las estructuras pélvicas y las estructuras vaginales más o menos es lo mismo, de secar, estamos hablando de secar, ¿vale? Con lo cual, vamos a conseguir algo con el colágeno. Por favor, esto lo sabéis todos mejor que yo también. Es decir, si yo produzco vaporización, carbonización, deshidratación, desnaturalización, coagulación, ¿a quién voy a poner en marcha? Al sistema inmunológico macrófago. Fase inflamatoria. ¿Vale? Se van a soltar
todos los precursores del sistema monocito macrófago, se va a producir una quimiotaxis, se va a producir una dilatación capilar, una migración, una salida de plaquetas al intersticio, la dilatación de plaquetas va a liberar los factores de crecimiento planetario, junto con los factores fibroblásticos, y se va a producir regeneración celular. ¿Vale? Pero además de esto, que ocurre en las paredes dañadas, en el tejido que no es viable, ¿vale? Carbonización, desnaturalización, coagulación, ese tejido no es viable. Ese tejido, lo que hacen los macrófagos es comerse y llevarse a otro sitio, hacerlo desaparecer, ¿vale? Además, tenemos, cuando nosotros disparamos un láser vaginal, por ejemplo, estamos disparando pues, más o menos entre 100 y 196 orificios, si estamos hablando de un láser fraccionado, por centímetro cuadrado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso al fin y al cabo son heridas que cicatrizan por segunda intención, y lo pones hacia el centro. Cuando hay 196 orificios, la retracción es grande. Es decir, aparte de lo que nosotros consideramos desde el punto de vista de la fase de reparación, de la fase de inflamación y de reparación, de la fase de inflamación y de reparación, además tenemos una cicatrización por segunda intención, que va a ayudar en temas de tensión. Sobre todo esto es importantísimo, los signos de la relajación vaginal y el continencia urinaria de esfuerzo. Es muy importante. ¿Vale? ¿Qué más hace? Bueno, pues es que como hemos hablado, pues las plaquetas sueltan así, allí, sus bolitas, las sueltan, ¿y qué tenemos? Pues tenemos neoangiogénesis, ¿vale? Conocéis todos los factores de crecimiento plaquetario, ¿no? Tenemos neocolagenogenesis, la segunda vez que hablo de eso en este congreso, me sale la palabra. Tenemos mejora de la calidad de la estructura cuaternaria del colágeno preexistente, como ya se dijo también aquí en varias de las ponencias. La reactividad del colágeno que nosotros tenemos va disminuyendo a partir de los 25, yo pensé que era de los 35, pero bueno, es igual. Pero nadie ha hablado de la calidad del colágeno que nos queda. La calidad del colágeno al fin y al cabo es una triple hélice, es un muelle. Según lo vamos utilizando, el muelle se va elongando. Esto al final lo que está haciendo, aparte de crear nuevo colágeno, lo que está haciendo es inducir que el colágeno que ya tenemos vuelva a plegarse, a replegarse y conseguir, no vamos a decir que consiga la estructura cuaternaria previa de cuando teníamos 15 años, pero bueno, lo más parecido que podemos conseguir con la tecnología actual. ¿Vale? Aparte de que produce, pues ya sabéis que las plaquetas, yo que soy enamorado de los factores de crecimiento plaquetario, entonces el tema del factor de diferenciación celular y el factor de multiplicación celular, aparte del factor de angiogénico, etcétera, 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 ¿qué significa? Que en zonas como es una mucosa vaginal, que está atrófica, que ha perdido un montón de celularidad, que ha perdido de sus 21 a 23 capas, ha llegado a 5, 6, pues evidentemente si podemos inducir un crecimiento de células a partir de la basal, estamos consiguiendo algo. ¿Vale? Por favor, si me podemos echarme la mano. Estoy hablando de... Bueno, esto es importante, esto es muy importante. ¿Qué parámetros tenemos que controlar cuando disparamos un láser de dióxido de carbono? Fundamental. Esto yo creo que es el núcleo central de la presentación. Esto es lo más importante. Es decir, cuando yo me compro un láser de dióxido de carbono y lo pongo en mi consulta, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, conocer que existen dos formas de utilizar el láser. El modo fraccionado y el modo quirúrgico. ¿Vale? Y dentro del modo quirúrgico hay la forma de utilizarlo. El modo continuo, que realmente no es continuo, como hemos visto, que en realidad estamos hablando de una sola forma de utilizar el láser, que sería un láser lineal, al cual nosotros lo que podemos hacer es modificar la frecuencia de disparo. Esto es lógico.
Si yo disparo un láser y ese láser lo que hace es modificar la temperatura del cuerpo, de la sustancia que yo lo estoy aplicando, va a aumentar la temperatura, ¿correcto? Si yo vuelvo a disparar ese láser en el mismo punto, porque no me da tiempo a moverlo, la temperatura va a llegar más, y va a llegar más, tanto en cuanto que llega un momento que yo os animo que si tenéis alguien que tenga un láser de CO2 en algún lado, ponerle a 6 o 7 vatios y dispararle un depresor. A los 3 segundos el depresor arde. Si tú lo mueves, ya no arde. Pues en esto se basa la diferencia de la frecuencia del disparo. Si yo disparo un láser de CO2 a 1000 hercios, el efecto que yo estoy consiguiendo no es el mismo que si disparo a 400 hercios. Y si además lo muevo, el efecto tampoco tiene nada que ver. Es decir, dentro de lo que es un láser de CO2 quirúrgico, depende de cómo lo estamos utilizando, vamos a conseguir un efecto u otro. Y eso solo se consigue, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos que tener? Primero, tenemos que tener claro lo que es el concepto de potencia, que todos lo abandonamos cuando estábamos en COD 1. Aquí algunos ya en segundo de la siguiente. ¿Vale? Importantísimo. Potencia. Potencia. La potencia que nos da el láser es la energía partido por el tiempo. Si yo mantengo fija la potencia y modifico porque en estos dos parámetros, evidentemente el daño que yo voy a producir es distinto. No es lo mismo. No es lo mismo. Mantener la potencia y disminuir el tiempo, lo cual significa que la cantidad de energía por unidad de tiempo que estoy aplicando es altísima. Por lo tanto, la temperatura que yo voy a conseguir en ese punto es altísima. Que si yo, con la misma potencia, aumento el tiempo, lo cual significa que voy cediendo la energía a lo largo del tiempo. La temperatura va a ser radicalmente distinta. ¿Correcto? Normalmente la potencia es un parámetro que no solemos mover, lo solemos mover solamente en los láseres quirúrgicos. Y lo vamos a mover en función de lo que nosotros estemos viendo. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de láser en modo quirúrgico, lo que estamos hablando es o de que descascarillamos, si lo utilizamos en forma superpulsada a frecuencias bajas, o que cortamos. Ese es el láser que sale en las películas, el que corta la chapa de hierro, pues eso. ¿Vale? La energía perdida, yo lo puedo explicar. La forma de presión no es lo mismo tenerla a lo largo del tiempo con un pico. ¿Vale? Y esto tiene su importancia también, porque existe en el uso de los láseres, yo no sé cuánto habéis estudiado láseres o no, existe una cosa que se llama relajación térmica del tejido. Es decir, un tejido tiene capacidad de absorber calor, cuando estamos hablando de efectos térmicos, tiene capacidad de absorber calor durante un determinado periodo de tiempo. A partir de ese periodo de tiempo, el tejido empieza a enfriarse. Y ya no es capaz de absorber más energía, sino que toda la energía que generamos a partir de ese momento lo que va a hacer va a ser difundirse en los tejidos adyacentes. ¿Sí? Es decir, cuidado con dejar un láser ahí puesto, porque aparte de quitar un nebus, con lo que estamos haciendo, nos estamos cargando el tejido de alrededor. Porque ya va a llegar un momento en que el tejido no va a absorber más calor y el láser va a difundir al calor. ¿Vale? Patrón de disparo, ya lo he dicho. ¿Vale? Patrón de disparo. Hay varias formas, y esto ya sí hace referencia a lo que es un láser fraccionado. ¿Vale? Hay estudios, no me preguntéis por qué, yo me baso en lo que he leído, que dicen que la eficacia del láser fraccionado aumenta en función de este rango de tipo de disparo. Esto es sencillo. ¿Qué significa randomizado? Yo disparo aquí. Es decir, todo seguido. Es evidente que si yo hago eso, aquí arriba estoy teniendo más calor que aquí abajo cuando termino de disparar, porque se va acumulando el calor de los disparos aquí arriba y aquí abajo. Aleatorio, es que disparo donde caiga, pero siempre con la misma densidad de disparo. Es decir,
la cantidad de disparos por milímetro cuadrado es la misma en todos los puntos del cuadrado que nosotros hayamos escogido normalmente de 10 milímetros por 10 milímetros, de centímetro por centímetro. Entonces, por cada milímetro cuadrado, la densidad de disparos es la misma. Es decir, si en este cuadradito de 1 milímetro cuadrado hay 5, en este también hay 5, y así es. Y por fin está el régimen caótico, que es lo mismo que el aleatorio, pero con densidades de disparo aleatorio. Es decir, en este cuadradito tengo 20 disparos y en este tengo 2. Y no me preguntéis por qué, pero se ha demostrado que este sistema de disparo es más efectivo que el resto, pero no se sabe explicar. Con lo cual, no podemos entrar. Y bueno, evidentemente, la necesidad de aplicación, más tipo de aplicación, y más tarde término, más tejido de dañado, pues más resultado. Entonces, aquí es donde yo quería parar. ¿Vale? No es lo mismo. No es lo mismo tratar una incontinencia de esfuerzo en una mujer de 35 o 40 años que tratar un síndrome seco de una señora posmenopáusica de 60 años que tratar una incontinencia urinaria de una mujer perimenopáusica, no menopáusica todavía, de 50 a 53 años, son casos distintos. Son casos distintos. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? No tiene número, se me pasó porque no tiene. ¿Vale? Nosotros disponemos de todos estos parámetros para escoger qué estamos haciendo con ese canal vaginal. Si estamos haciendo un canal vaginal, que todo esto que os estoy explicando vale para el canal vaginal y para la piel. ¿Vale? Disponemos de todos estos parámetros sabiendo qué es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Y este del que no he hablado, que es muy importante, está aquí. ¿Cómo explicaría? Todos los láseres fraccionados, porque estamos hablando de un láser fraccionado, tiene una rejilla. ¿Vale? La rejilla se modifica para dar lugar a estos sistemas de disparo. ¿Vale? Cuando yo estoy hablando de stacking, lo que estoy diciendo es cuántas veces se mueve esa rejilla. Es decir, si yo digo stacking 1, si la rejilla no se mueve y hace un disparo, y punto. ¿Vale? Si yo digo stacking 2, es que la rejilla no se mueve en 2 veces. Mantengo el aplicador del láser en el mismo punto, la rejilla no se mueve y lo que estoy consiguiendo son ¿me explico? 2 disparos exactamente en el mismo punto. Como hemos visto que el láser de dióxido de carbono es muy superficial, se agota enseguida la energía, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando una taladradora para penetrar en el tejido. ¿Cogéis el concepto? ¿Vale? El primero no lo consigue, el segundo tampoco, el tercero quizás sí. Eso va a modificar el tratamiento que estoy haciendo. Si yo tengo un líquido asqueroso, por ejemplo, sumamente grueso, y yo quiero estimular las células de la basal, y quiero estimular la angiogénesis de ese tejido, tendré que disparar lo suficientemente profundo como para producir ese efecto. No me vale disparar el stacking 3 porque no voy a atravesar la zona de esclerosis. Porque la zona de esclerosis me va a frenar el láser mucho antes. A lo mejor necesito el stacking 4, aunque la mucosa sea muy atrófica y me esté dando mucho miedo, porque es muy friable y tiene muy poquita superficie de células sanas. Pero si no consigo llegar hasta la basal, es como que tiene un alcalá, no vale absolutamente para nada. Lo único que podemos conseguir son efectos secundarios sin ningún efecto terapéutico. Entonces, el uso de láser de CO2, como yo os comentaba yo a algunos de los que estáis aquí esta mañana, es muy versátil, pero tiene un poquito de curva de aprendizaje. Todos estos parámetros
son los que hay que tener muy en cuenta. Yo, hacer una fotografía, que a mí me gustaría que veáis la fotografía, por si no os pasa al final la presentación. Esto es importantísimo. Esto depende de que nuestros pacientes mejoren o no mejoren, de que vosotros tengáis éxito en vuestras terapias o no. Me preguntan muchos, cuando explico esto en Madrid, me preguntan muchos, ¿pero qué parámetros tengo que poner en láser? Contestación. Para el láser es un mundo. Lo explicaba esta mañana. Empieza con los parámetros que te dice la casa y en función de tu experiencia ves subiendo. Porque los parámetros de la casa siempre son conservadores. Nunca te vas a pasar. Y si empiezas a experimentar demasiado pronto, sin mucha experiencia, el láser de CO2, aumentar los efectos del láser es fácil. Lo que tienes que hacer es modificar los parámetros hacia arriba. Pero cuando te has pasado por el láser de CO2, no tienes no hay vuelta atrás. Entonces, si no tenéis experiencia, siempre tendréis que ser muy conservadores en los parámetros. Os aseguro que los parámetros de la industria son absolutamente conservadores, claro, que rayan con la inefectividad. ¿Vale? Y a partir de ahí, las primeras veces, pues en lugar de tardar lo que tardaría en hacer un láser vaginal, que puede tardar un cuarto de hora, pues a lo mejor tenéis que tardar de 8 cuartos. Pero vais cogiendo mano y vais viendo cuál es el efecto. ¿Vale? Bueno, estos son los críticos, esto es como que una cosa vaginal después de pasar un láser, con sus parámetros. Cuando venga el julio, yo lo paso a 120, 130, ¿eh? Pero cuidado. Claro, pero está aquí 3, ¿vale? Porque esta mucosa, como estáis viendo, está moderadamente bien vascularizada, no es una mucosa trófica, ¿vale? Y esto se ha hecho con parámetros industriales, es decir, yo nunca me haría 90 milijulios a una paciente que me va a pagar 350 euros por una sesión de láser y que prácticamente no nos va a hacer. ¿Vale? Una mujer joven, por debajo de los 130, 120, 130, poco estáis haciendo. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, si ya lo habéis visto, esto es en modo quirúrgico. ¿Vale? Aquí, si no recuerdo mal, aquí lo hice con el modo superpulsado. ¿Vale? Normalmente por debajo de 500 no pasa. 500, 600 Hz. O sea, 500 disparos por segundo, 600 disparos por segundo. El láser quirúrgico, pero no continuo. Continuo cortado. Entonces tienen que ser unas placas muy gruesas. Fíjate que yo al tirar está frunciendo todo en la zona de esclerosis se frunce. Eso lo que nos está diciendo es que no está excesivamente rígido. ¿Vale? Y que si meto un láser de corte, me voy a pasar de largo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Más conservado. ¿Vale? También se puede hacer fraccionado. No. Para este tipo de patología, no es lo mismo. Un fraccionado va estupendamente cuando tienes una lesión muy superficial y no excesivamente extensa. Aunque no es muy profunda, esta lesión, tiene una profundidad media, es muy extensa. ¿Vale? Date cuenta que la cicatrización por segunda intención, a ver cómo, sí, la frase que me digo. Cuando yo libero las plaquetas, cuando las plaquetas inducen la regeneración y la cicatrización del tejido, ¿qué tipo de célula lo que tiene la plaqueta? La capacidad, que os he dicho antes, ¿vale? Es la capacidad de diferenciación del factor de diferenciación celular, ¿vale? Si yo en este tipo de lesión tan extensa libero plaquetas por el daño que estoy produciendo y las plaquetas se me diferencian hacia el mismo tipo de tejido que ya tengo, esa es mi teoría, es una teoría. Es una teoría. Yo ahí
En líquenes tan extensos no utilizamos láser táctico. Siempre quirúrgico. Y siempre quirúrgico con cuidado de que no sangre. Cuando no te sangra, tengo las plaquetas ahí. En superficie, que es donde no las quiero. ¿Me explico? Preparar tu sartén. Pero lo mismo, pese a que yo llevo muchos años utilizando una SDC2, pues a lo mejor empiezo con 500 hercios y voy subiendo. Yo tampoco sé cómo a priori cómo va a responder este tejido. Empiezo despacito y voy subiendo. ¿Sí? Creo que también lo dije yo de la otra vez. Primum non nocere. ¿Y qué momento para subir? Cuando veo la sangre. Justo antes de que empieces a ver, para. Porque a partir de ese momento es cuando yo considero que no tengo ninguna evidencia científica ni evidencia nublado. Pero por lógica entiendo que si libero sangre y libero plaquetas, va a cicatrizar la misma estirpe celular. Desastre. Desastre. Luego pasar mal, ¿para qué? Para nada. Esto es cutáneo. Para que veáis la aplicación de un líquen escleroso no vulgar. Cutáneo. Fijaros. La mejoría. ¿Vale? ¿Qué parámetros va a utilizar en este caso? Pero vamos, yo utilizo un parámetro normalmente el habitual para hacer un reconocimiento. El piel siempre es fraccionado, es decir, tú no puedes meter un láser quirúrgico en piel y tratar toda esa zona. Sobre todo de la zona que estamos hablando, es decir, de la zona perineal. La probabilidad de que esto se te infecte si levantas toda la piel es altísima. Hay que jugar, cuidado, hay que jugar también con lo que estamos haciendo. Si tú haces una herida aquí y luego se te contamina por heces, ¿vale? Fijaros, no recuerdo los parámetros, pero creo que fueron 2 sesiones de láser y 3 o 4 de plasma. Bueno, esto es como lo que os decía. En ginecoestética, esto ya no es canal vaginal, esto es ginecoestética. Esto es una paciente de fototipo 5, como podéis observar, que me preguntaban esta mañana, que me pidió una decoloración de perineo. Desgraciadamente no volvió, pero sí que os puedo enseñar cómo salió. Teniendo en cuenta que esto es un fototipo 5. Que me preguntaban, entonces los fototipos altos no se pueden tratar, sí, con cuidado. ¿Vale? También me he explicado esta mañana que no se deben utilizar, cuando estamos intentando regenerar tejidos, no se deben utilizar antiinflamatorios, salvo graves complicaciones. ¿Habéis visto la presentación? Es decir, yo cuento con la fase inflamatoria para la regeneración de tejidos. Si inhibo la fase inflamatoria, estoy perdiendo todo lo que he hecho. Para nada. En este caso no. En este caso la inflamación lo único que puede traer son problemas. En este caso sí se puede utilizar la inflamación. De hecho, si yo recuerdo mal, le puse un vasón de 16, mitad y mitad, durante 3 días, no me mucho. Para evitar la hiperpigmentación. Que en fototipos de este tipo siempre tienes que tener miedo a 2 cosas, de la hiperpigmentación y la cicatrización. ¿Vale? Que estamos hablando de fototipos altos. Cualquier historia que no láser fototipos altos, sabréis que es una contraindicación relativa. Con el láser de CO2, ¿vale? Todo lo que tenga que cicatrizar, mal asunto en fototipos altos. Bueno, esto lo hacemos nosotros, pero vamos a hacerlo porque ya no había porque ya hemos muchas veces hacer nosotros
Esto es un protocolo que utilizo yo de limpieza, de preparación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Estamos bien? ¿Ok? ¿Todo el mundo? ¿Seguimos? No, no bien. Por si acaso. Pero vamos, todo lo que está aquí escrito, salvo esto, es de lógica. ¿Vale? Y conclusiones. La SLC2 es un instrumento, yo creo que bastante versátil, a mí me gusta muchísimo, a lo mejor es que es idiosincrasia personal. Aunque es una tecnología fácil de aplicar, lo que he insistido durante toda la presentación es muy necesario el conocimiento de su modo de acción. Espérate 30 segundos, mi hermano. Tiene curva de aprendizaje, más que cualquier otro máster, excepto el neodimio ya. El ajuste del tratamiento de las expectativas del paciente. El láser de CO2 puede ser muy incapacitante. Puede ser muy poco incapacitante. Eso ya depende de que la persona que tienes como paciente te diga, no, es que yo me tengo que incorporar a trabajar dentro de 3 días como mucho. O no, yo no puedo permitir el lujo de mi trabajo estar tranquilamente una semana tranquilito. Y en eso nosotros también vamos a modificar nuestra actitud, vamos a ser más o menos agresivos en función de lo que nos digan. Al final, no es cierto lo que voy a decir, pero es aproximadamente cierto. Todo lo que puedes hacer en una sesión de láser de CO2 lo puedes hacer en 2 o para suaves. No es exactamente eso, ¿vale? Nunca dos sesiones de láser de CO2 más suaves van a igualar una función. Pero bueno, o sea, lo puedes vender, ¿vale? Correcto diagnóstico para cada paciente, yo creo que ya hemos insistido mucho sobre este tema. Y también hemos hablado que es una técnica que puede ser combinada y empezar con otros tratamientos. Ya lo vimos ayer, que no hay PRP, que no hay otros. No juntéis nunca, salvo patologías como el líquen escleroso, que ya son patologías. No juntéis nunca un PRP con un láser, porque no vais a conseguir nada más allá. Si lo estáis poniendo un tejido completamente sano, no vais a conseguir una amplificación de los efectos. Pero lo que estáis haciendo es hacer que el paciente o la paciente gaste dinero, salvo en ese caso. Salvo en ese caso. Los receptores celulares de daño de este tipo, más o menos, se recuperan en 15 días. Yo recomiendo que pasen 3 semanas en que no pasa. ¿Vale? Y entonces, pues muchas gracias.